Ramón, ¿por qué fue en Francia? Yo creo que se ha mitificado lo que sucedió en Francia y creo que los franceses tienen una enorme capacidad de exportar cultura francesa y creo que los españoles contemporáneos del 68 eran muy afrancesados. En realidad lo que sucedió en Francia fue lo más espectacular, lo más mitificado, pero en realidad no fue lo más importante. En parte lo que quería explicar en el libro fue que, aunque lo de Francia ha tenido una enorme repercusión cultural en toda Europa, en realidad fue un fenómeno global el 68. En realidad lo que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, fue el año en que mataron a Martin Luther King, el año en que mataron a Bobby Kennedy, que probablemente habría sido el siguiente presidente de Estados Unidos en lugar de Nixon, lo cual habría cambiado bastante la historia. Lo que sucedió en Checoslovaquia, que fue invadida por los tanques de la Unión Soviética, porque los líderes checoslovacos querían abrir un poco el comunismo, hacer un comunismo un poco más democrático, los soviéticos no lo toleraron e invadieron el país, o en México, por ejemplo, ¿no? donde hubo protestas estudiantiles parecidas a las francesas o parecidas a las de otros lugares, pero el gobierno fue brutalmente represor y mató a centenares de personas, ¿no? Entonces, lo de Francia nos ha quedado como un fetiche, y está bien que sea así, pero en realidad el 68 duro, violento, triste, dramático, tuvo lugar en otros lugares. Lo de Francia fue un poco más frívolo. Todos los libros son como una carta a alguien, ¿no? El nacimiento de un mundo nuevo, que tiene un título tan prometedor, ¿no? 1968, el nacimiento de un mundo nuevo. ¿A qué dio lugar el mundo nuevo? ¿A quién le mandas tú esta carta sobre este...? Mira, yo creo que es una carta a mi generación. ¿No a tus padres? No, es una carta a mi generación. Creo que el legado que nos deja la generación que creció en los años 60 es extraordinariamente importante. Yo creo que mucho más bueno que malo. Creo que la lucha por la relajación de las normas sociales, por la lucha por la normalización sexual, la lucha por una cultura más desinhibida, más juguetona, más provocadora, fue esencialmente buena. En el caso español, por supuesto, la lucha contra el franquismo fue esencialmente buena. Pero creo que la gente de mi edad tenemos una relación complicada con la generación anterior. Es una generación, la generación que hizo el 68, que ha cambiado mucho de opinión, muchas veces pasó de la extrema izquierda a posiciones mucho más liberales o incluso conservadoras. Es una generación que ha estado en el poder cultural durante mucho tiempo, de una manera bastante generalizada. Es una generación que ha marcado mucho el mundo. Una generación que vivió una riqueza muy importante, una generación, en el caso mismo de mis padres, ¿no? Que pasaron de la clase baja a la clase media, que fue un fenómeno también bastante global en los años 60, en Italia pasó lo mismo, en Estados Unidos pasó lo mismo. Entonces, en parte, reconozco que es una carta a mi generación para decir, intentemos entender a nuestros padres, intentemos entender qué hicieron, y el 68 como emblema, lo que hicieron después casi da para otro libro, ¿no? Pero intentemos entender qué hicieron en el 68. Y en el 68 intentaron dos cosas al mismo tiempo contradictorias: relajar la democracia y hacer revoluciones en serio. Lo primero lo consiguieron y lo segundo no lo consiguieron. A propósito de eso, hay un libro que seguro que tú no solo has leído, sino que has consultado, porque además lo ha publicado gente de tu generación, que es Tumulto, sí, de Enzensberger, donde claro, él revisita todas las revoluciones de las que él mismo participó, sí, desde la soviética a la Baader-Meinhof, donde había un hermano suyo, sí, etc. Y él se hace ahí una entrevista a sí mismo en la que le pregunta al joven Enzensberger por qué se metió en eso. Tú, por ejemplo, hoy, si entrevistaras a un Ramón Ferris que hubiera estado allí, ¿qué le hubieras preguntado? Imagínate que ese Ramón se llamaba Cohn-Bendit. Sí. Sabemos qué hicisteis, pero ¿para qué lo hacíais? ¿Y para qué lo hacía? Es una pregunta que yo creo que muchos de ellos no tenían respuesta. Creo que algunos sí tenían claro que querían hacer una revolución, como había sido la revolución cubana o como había sido la revolución china. Algunos creían de verdad que se podía derrocar a los gobiernos capitalistas y algunos de ellos se pasaron al terrorismo. ETA mata por primera vez en el 68, no es ajena a todo lo que está sucediendo en el mundo. Sí. Y algunos grupos terroristas surgen posteriormente a raíz del 68, en Italia las Brigadas Rojas, en Alemania la fracción del Ejército Rojo, en Japón otro Ejército Rojo,
Entonces, sí, había gente que quería derrotar el capitalismo y derrocar a los gobiernos y crear una revolución maoísta o cubana, pero había mucha gente que no sabía exactamente para qué lo estaba haciendo. Visto ahora, lo que hacían tenía sentido. Es cierto que muchos de ellos vivían en democracias, España era una excepción, y lo que querían de algún modo era dejar el mundo, un mundo que consideraban envejecido, consideraban que al final el mundo de la Segunda Guerra Mundial continuaba presente, continuaban unos códigos. Por ejemplo, es algo llamativo que explico en el libro: De Gaulle gobernaba en el 68 habiendo nacido en 1890. El siglo XIX todavía gobernaba el mundo de los Beatles, ¿no? Casi estaba Eisenhower todavía. Casi estaba Eisenhower, casi todos los gobernantes habían participado en la Segunda Guerra Mundial, Franco estaba aquí. Era un mundo todavía muy antiguo, muy militar. Adenauer, era un mundo muy antiguo. El canciller alemán había sido de las juventudes hitlerianas, no porque fuera nazi necesariamente, sino porque cronológicamente no le había quedado otra. Entonces querían rechazar ese mundo viejo y crear un mundo nuevo. ¿Cómo querían que fuera ese mundo nuevo? Yo creo que no lo sabían muy bien. Yo creo que había elementos utópicos, había elementos reformistas, había elementos revolucionarios, había elementos profundamente hedonistas, había el deseo de verdad de que el Estado no se meta en nuestras vidas sexuales, no se meta en las drogas que nos metemos, no se meta en la música que escuchamos, de modo que había muchas cosas al mismo tiempo. Unos sabían lo que querían y fueron muchas veces los que tiraron por caminos violentos, y el resto era un magma de ideas, de emociones, de sentimientos, de nueva cultura, de nuevo cine, de nueva literatura, muy, muy, muy complejo. Imagínate que aquello fue como una expo, ¿no? La expo de Sevilla o la expo de Tokio, la expo siempre generan paradigmas para el futuro, edificios inteligentes o ascensores estrambóticos o lugares donde hacía mucho calor, hacen que haya frío, como pasó en el 92 sevillano. Si fuera una expo, ¿aquello qué dejó? Dejó muchas cosas, y de ahí es lo que te comentaba antes, de que sabían lo que hacían, pero no para qué lo hacían, que yo creo que ellos mismos no sabían que iban a dejar. La mayoría de estos estudiantes que se rebelaron eran gente muy de izquierdas, eran gente cercana al maoísmo, al trotskismo, al anarquismo. El caso de los hippies era un poco distinto, pero también andaban con ideas de izquierda, el ecologismo, etc. Pero paradójicamente lo que nos dejaron es básicamente liberal. Nos dejaron el individualismo contemporáneo. El individualismo contemporáneo es básicamente una herencia de los años 60. La idea de que cada individuo es diferente y debe tener sus propias reglas y no debe someterse a la homogeneización del Estado y de las empresas es una idea que entonces parecía muy de izquierdas y ahora parece una idea nítidamente liberal, pero eso es un legado de los años 60. Otro legado es la televisión. La televisión es previa a los años 60, pero los años 60 es esa época donde la clase media se puede comprar televisiones y las televisiones... ¿Y la información quizás? Sí, la manera... Porque aquello era como una enorme agencia de noticias emitiendo al mundo titulares. Y una cosa que ahora en los medios sufrimos, que es, si quieres que la información llegue, debe ser espectacular. Lo que la gente del 68 entendió muy bien fue que no se trata solo de hacer exigencias políticas o de hacer exigencias revolucionarias, tenemos que hacerlas espectaculares para que salgan en la tele, para que entren en todos los hogares. Oye, y visto así, perdona Ramón, también los tweets, porque lo de los adoquines y la playa y toda esta historia, hagamos el amor y no la guerra, todo esto... Bueno, hay una cosa... Son tweets de la época. Son tweets de la época, por supuesto, y además hay otra cosa que es importante recordar. Internet se lo inventan en parte hippies en los años 60 en California. Es decir, Internet también es un legado, en cierta medida. Es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero también es en cierta medida un legado de una cultura que quería ser más libre, que quería no estar oprimida por lo que veían reglas del Estado. Entonces, el 68 es el emblema, pero los años 60 en general es que han tenido un gran peso en la cultura posterior. Y creo que tiene razón, creo que la información, la televisión, pero también Twitter, incluso Facebook, estas cosas nacidas en California, que fue donde nacieron los hippies, están profundamente interrelacionadas 50 años después. ¿Qué tuvo que ver para los sentimientos, para la expresión de los sentimientos? Aquello del amor, digamos, abierto, libre, para la amistad, ¿qué tuvo que ver con los sentimientos? ¿Cómo rompieron fronteras? Sí, sin duda se rompieron muchos límites, muchas jerarquías y muchas normas sociales.
pensamos muchas veces en cómo cambió el amor libre a la sociedad, pero es que yo creo que la cultura de los 60 también cambió los matrimonios, ¿no? No sé si recuerdas esa novela de Ian McEwan que se llama Cecil Beach, que es extraordinaria, Sí. donde explica la experiencia sexual de un matrimonio británico previo a los años 60 en la noche de casados, ¿no? Un desastre absoluto porque ninguno tiene experiencia. Bueno, a partir de los 60 cambia la idea misma del amor, cambia la idea de matrimonio en cierta medida. Y la amistad también, también es un momento importante en relación con esto para el feminismo. No necesariamente para bien. El 68 es un movimiento muy machista. Los líderes eran hombres. Sí, lo que se recuerda son nombres Es muy propios machista, masculinos. Entonces, pero estaba Angela Davis por ahí. sí, sí, pero dentro del mismo 68 las mujeres se dan cuenta de que los hombres dicen que quieren hacer la revolución, pero quieren hacer la revolución desde el puesto dominante de hombre. Y las mujeres dicen, no, 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 no. Hay otra revolución dentro de la revolución, que es la revolución de las mujeres, dentro del seno mismo de los movimientos revolucionarios. Eso cambia profundamente las relaciones sexuales y sentimentales entre hombres y mujeres. De esa época es la expresión de que lo privado es político. ¿Te hubiera gustado vivir ese tiempo? Yo creo que me gusta más revivirlo. Pero si no lo viviste, ¿cómo lo vas a revivir? Yo creo que me gusta más, a mí la cultura de los 60 me importa mucho, creo que fue muy importante y muy trascendental, pero yo siempre dudo que habría hecho en los 60, es algo que me he preguntado repetidamente mientras escribía el libro. ¿Habría ido a las calles con adoquines? ¿Me habría hecho hippie? ¿Me habría sumado a los grupos muy radicales de... ¿Y tus respuestas? No lo sé, Juan. He tenido que escribir un libro de 300 páginas mientras me lo preguntaba y no lo sé. No lo sé si me habría sumado a eso, porque lo que intento transmitir en el libro es que al mismo tiempo que estos jóvenes estaban cargados de razones y estaban cargados de equivocaciones. Las dos cosas al mismo tiempo. Y además lo escribía mientras cumplía 40 años, de modo que ya no podía considerarme joven ni identificarme plenamente con ellos. Dime una cosa, porque ahora has hablado de los jóvenes de entonces y de cómo eran. ¿Y los de ahora? ¿Qué tienen los de ahora que los pueda emparentar? Yo creo que mucho. A mí una de mis grandes sorpresas es que, y esto en la historia humana siempre sucede, pero yo creo que los jóvenes, los llamados millennials y demás, están discutiendo de cosas muy parecidas. Están discutiendo mucho del feminismo y del machismo, están discutiendo mucho de la corrección política, están discutiendo mucho de qué clase de cultura hacer en un mundo donde la cultura está mercantilizada, están hablando de qué hacer con el trabajo, cómo nos relacionamos con el trabajo, con las jerarquías. Estas discusiones probablemente existen desde que existe el ser humano, pero estas son discusiones muy del 68. Son las discusiones... ¿Y no será que el mundo no avanza? Porque avanza tecnológicamente, pero si seguimos discutiendo y hurgando en las mismas cosas, en los mismos sentimientos, en los mismos eslóganes, ¿qué pasa, Ramón? ¿Qué hay de nuevo? Yo creo que sí ha habido un progreso moral desde el 68 hasta ahora. Yo creo que sí que hay muchas cosas que hemos asimilado. Lo que pasa es que son procesos que probablemente nunca se cierren. Nunca tienes una liberación completa, ni las mujeres, ni las minorías sexuales, ni las minorías raciales. Probablemente no exista un poder decir, ya lo hemos conseguido, ya está, ya lo hemos logrado. Probablemente eso no se produzca nunca. Yo creo que sí que ha habido avances morales claros desde la generación del 68, la generación de mis padres, aunque ellos no tuvieran nada de hippies ni de revolucionarios. Creo que sí que se han producido cosas que han hecho que la sociedad ahora sea algo mejor que en esa época. Pero creo que hay temas de los que no vamos a dejar de hablar en la vida. Vamos a hablar de sexo. Déjame que te hable de, por ejemplo, de dos iconos, entonces, ¿no? Uno es Che Guevara, Sí. que yo lloré en un barco cubano mientras Fidel Castro hablaba del comandante. Y cómo luego se ha ido deteriorando su imagen, ¿no? Sí. Cohn-Bendit, que ahora trabaja para Macron, Sí. legítimamente. Sí, por supuesto. Es decir, ¿a qué los revolucionarios no son siempre revolucionarios? ¿Muertos o vivos? Sí, hay algo que es muy impresionante, independientemente de la posición política que tenga cada uno, que es la capacidad que tiene el capitalismo para asumir cosas en principio contradictorias. Coges al Che Guevara, que era un líder revolucionario comunista, y lo conviertes en un fetiche que sale en camisetas y que sale en chapas y que sale en pósters. Eso es algo que el capitalismo hace muy bien. ¿Y qué hace también el capitalismo? Y ahí no sé si hay algo biológico.
pues que gente que es muy de izquierdas cuando es joven se vuelve más liberal o más conservadora cuando es mayor. ¿A ti qué te está pasando? A mí me está pasando cosas curiosas en ideas políticas. Yo soy esencialmente un hombre de centro-izquierda moderado, pero me noto punzadas conservadoras que me inquietan profundamente. ¿En dónde? ¿Qué es lo que más te preocupa a la hora de tener esas dudas? No, que yo también comparto. No, yo me doy cuenta, pero yo fíjate que no soy, si tengo algún destello conservador, no soy nada proselitista. Es decir, creo que hay una diferencia entre lo que tú experimentas como individuo y lo que crees que es mejor para la sociedad. Yo no creo que la sociedad deba convertirse en conservadora, ni mucho menos, pero sí reconozco que me producen menos curiosidad o incluso me irritan un poco fenómenos como Facebook, que no entiendo muchas cosas que están sucediendo tecnológicamente, no entiendo Snapchat y no voy a perder demasiado tiempo en tratar de entenderlo. No lo pierdes. Insisto, no porque crea que sea malo, sino porque uno va cumpliendo años y ya tiene su mundo intelectual. A mí no me gustaba de chico la mayonesa. Yo no soporto la mayonesa ahora. Y esas cosas suceden, ¿no? Volviendo al 68, pienso, si yo hubiera tenido 40 años cuando salió el primer disco de los Beatles, ¿qué habría pensado? ¿Me habrían gustado los Beatles? Que ahora me encantan. Si yo hubiera tenido 40 años cuando salieron los discos de Bob Dylan más raros, más estridentes, con letras más revolucionarias, ¿qué habría pensado? ¿Habría reaccionado como el burgués bien pensante que en el fondo soy? ¿O habría entendido enseguida que eso era importante y era valioso en sí mismo? Es muy difícil saberlo, es muy difícil saberlo. Y yo me lo pregunto y tampoco me lo reprocho, pero sí noto una cierta ya tendencia, no a rechazar lo nuevo, sino a sentir menos interés por lo nuevo. ¿Cómo ha sido tu evolución, por ejemplo, por hablar de un personaje que ya hemos citado, tu evolución con respecto a Che Guevara? Yo no fui un joven revolucionario, nunca he tenido, nunca he entendido las utopías, siempre he sido muy pragmático y en el fondo creo que si he escrito un libro sobre el 68, sobre los 60, en el fondo probablemente tenga que ver por la frustración por no haber sido nunca un rebelde o por la frustración de no haber sido un rebelde activo. Entonces yo no he sido nunca un utópico, yo era muy joven y ya era muy moderado, soy un tipo eminentemente aburrido. Hay una cosa, Ramón, que llama la atención de tu libro, siendo de un periodista de la última hora o la última ola periodística, ¿no? Que está muy documentado. No es un panfleto. No. Yo es que, ¿qué te pasa? Te van a echar del oficio. Hay una cosa que yo tenía muy clara, que era, creo que el 68 para la gente de mi edad es más un fetiche que un recuerdo claro de las cosas que pasaron. Y lo que quise es, voy a contar lo que pasó. Siempre se desliza alguna opinión, por muy fino que uno intente ser, siempre se desliza una opinión. Pero quise eminentemente explicar los acontecimientos del 68 y después seguimos discutiendo si estamos a favor, si estamos en contra, pero quería explicar los hechos. Y después tenía ganas de ponerme a prueba, que tenía ganas de escribir una crónica larga, que es algo que a veces es difícil de hacer en el periodismo actual. Es difícil hacerla corta. Hacerla corta. Entonces sí, pero una prueba porque yo, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, yo he escrito mucha más opinión que periodismo en el sentido de crónica y tenía ganas de ponerme a prueba, de hacer una crónica que evidentemente es histórica, por lo tanto no es periodística en el sentido estricto de la presencia personal, pero sí quería que fuera un libro con muchas historias, y creo que hay historias muy buenas en el 68, incluso. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que no sabías que has descubierto? España, el 68 en España. Yo creo que la mayoría recordamos que Raimon tocó la Facultad de Económicas y Políticas, pero no recordamos que fue el 18 de mayo de 1968 en solidaridad con los estudiantes, el mes de mayo. Con los estudiantes franceses. Y lo que más me sorprendió fue ver en el Madrid franquista, en la Facultad de Económicas del 18 de mayo del 68, fotografías de banderas con el Che y Mao y gritos por una España socialista. Fue algo, siempre cuesta, leemos libros de historia, pero cuesta reconstruir la época antifranquista en términos más de textura, por así decirlo, ¿no? Y me impresionó mucho que España, siendo una dictadura, que claramente lo era, los rumores de fondo eran los mismos que en Francia, los mismos que en Italia.
los mismos que en Alemania, eran muy parecidos. Y yo creo que esa fue mi mayor sorpresa. Incluso como el Partido Comunista Español en esa época se parecía un poco más al Partido francés, al Partido Comunista francés. Menos estalinistas, menos revolucionarios, un poco más pragmáticos. Mi gran sorpresa fue descubrir no solo que en España hubo también un pequeño 68, sino que a pesar de la brutalidad franquista, España estaba un poco más integrada en las grandes corrientes europeas de lo que yo creía que lo estaba. Claro, es que ya había turismo. Había turismo. España estaba abierta también a la publicación de revistas que no eran... O sea, existía Triunfo. Claro, claro, y existía, por ejemplo, es muy bonito ver, y en el libro lo explico bastante, cómo los periódicos españoles reaccionaban a lo que estaba sucediendo en París. Los periódicos del movimiento decían, esto es una revolución comunista. Algunos más finos como La Vanguardia o Informaciones decían, no, esto no es una revolución comunista, es otra cosa. Estos son jóvenes... Que no era una revolución comunista. No era una revolución comunista en absoluto. De hecho, estos jóvenes estaban bastante peleados con los partidos comunistas, ¿no? Acordémonos en Italia, donde Pasolini, que es un miembro del Partido Comunista, les dice a los estudiantes revolucionarios, sois unos niños de papá, sois unos niñatos de clase media que no tenéis ni idea de lo que es el movimiento obrero. No era una revolución comunista, pero desde España se miraba con mucha perplejidad, ¿no? Incluso en el caso del diario Madrid, que es conocido, donde un artículo muy famoso que provocó el cierre del periódico... Lo tenía apuntado, decía... Retirarse a tiempo. Claro, era el artículo donde, teóricamente, hablando de Gaulle, diciendo, bueno, hay algunos militares que mandan que al principio están muy bien, pero luego cuando son demasiado viejos dejan de entender el país que están gobernando. Franco entendió muy bien que eso iba por él. Y tiró por los suelos y cerró el periódico. O sea, sí es una sorpresa, quizá para gente como tú, aunque tú eres más joven que los 68istas, es algo más evidente, pero a mí sí me sorprendió ver hasta qué punto, con todas las diferencias de ser una dictadura nacional católica, España estaba integrada en la gran discusión política, cultural, pop, musical que estaba sucediendo en otros países. ¿Qué consecuencias tuvo luego, a lo largo de la historia? ¿Hoy es nostalgia? ¿O es hoy, digamos, un camino que se ha recorrido y que ha tenido continuidad? ¿Estamos viviendo todavía sobre esos adoquines? Yo creo que estamos viviendo en una época inaugurada por el 68. Creo que nuestro tiempo, esto siempre es un poco arbitrario, pero creo que sí que nuestro tiempo de alguna manera nace en el 68. Yo, por ejemplo, hablando con gente de izquierda, gente cercana a movimientos de izquierda nuevos, más de gente de mi edad y más joven, sienten un cierto rechazo. Consideran, y por eso también escribí el libro, un poco para desmentirles, que todo fue un engaño, que fue una especie de falsa revolución que luego se convirtió en capitalista. Algo hay de eso. Pero en realidad las ideas de buena parte de la izquierda nueva tienen mucho que ver con las del 68. Yo las veo... Los libros que leen, la escuela de Frankfurt, el marxismo, la influencia latinoamericana, son muy parecidos, hay muchas analogías, aunque ahora lo rechacen porque lo identifican más con Cohn-Bendit, o lo identifican más, incluso en España, si tú quieres, lo identifican más con gente que en aquel momento era muy antirrevolucionario y luego formó parte del sistema. Pero yo creo que sí suceden las dos cosas al mismo tiempo. En parte vivimos en ese mismo tiempo y en parte mi generación lo rechaza por frívolo o por interesado. Déjame que te haga una pregunta que no podrás responder, pero los periodistas hacemos preguntas para que no sean respondidas, pero que la gente diga, mira qué pregunta, ¿no? ¿En qué momento acabó? ¿O no ha acabado nunca? Sí, hubo un primer momento en que acabó que se puede señalar bastante fácilmente. Una de las cosas que, por ejemplo, mi generación no recuerda es que el 68 se produjo en un momento de gran riqueza, era un momento de gran prosperidad, incluso en España, de gente accediendo a la clase media. Esto, lo que Eric Hobsbawm llamaba los 30 años de oro, ¿no? Los 30 años que iban desde el final de la Segunda Guerra Mundial, principios de los 50, hasta los 70. Esa prosperidad se acabó con la crisis del petróleo. Entonces, el mundo, que ahora podemos llamar un mundo feliz, porque los jóvenes iban a la universidad, la gente de clase obrera conseguía mejores puestos de trabajo, los inmigrantes que iban de zonas rurales de Italia o España a zonas urbanas conseguían ascender socialmente. Era un mundo, al menos en términos de PIB, que eso siempre es poco preciso, un mundo feliz. Eso se acabó. A principios de los años 70 eso se acabó. Se convirtió en un mundo
en crisis económica, en inflación y después en un giro importante a la derecha. Algo que a veces olvidamos es que el giro derechista que se produce en Estados Unidos con Reagan o en Gran Bretaña con Thatcher es en buena medida una reacción al 68. Lo que llamamos ahora neoconservadurismo sale de mucha gente que se asusta con el 68. Dice, pero esto va a romper todas las bases sociales, y eso es el neoconservadurismo y eso cambia bastante las cosas. Una última pregunta, Venga. Ramón. ¿El 15M tuvo algo de heredero de este movimiento o es una pretensión vana? Yo creo que el 15M era mucho más realista y mucho más posibilista que la gente del 68. Mi sensación ahora, y no lo tengo claro porque he ido cambiando de opinión respecto al 15M en estos años, es que si lo piensas bien, más allá de la estética, eran reformistas. Querían que acabara la corrupción, querían que hubiera buenos empleos, querían que hubiera acceso a la clase media. El 15M, la historia nunca cuadra, pero podemos ver el 68 como la revolución de las nuevas clases medias y podemos ver el 15M como la revuelta de gente que es expulsada de las clases medias. Insisto, la historia nunca es tan perfecta, pero yo en un primer momento sí pensé que el 15M se parecía más al 68. Andado el tiempo, pienso que no, que fue un movimiento mucho más reformista, mucho más cabal. ¿Burgués? No sé si burgués, pero también de clase media, probablemente. También de clase media. Muy bien, Ramón. Enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias. Y ojalá tú veas ahora nacer un mundo nuevo. A ver, y a ver si es mejor. Exacto. Gracias, Juan.